Estudios Peruanos presenta el libro Amazonía Peruana y Desarrollo Económico, coeditado con el Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE, a cargo de Roxana Barrantes, investigadora y directora del IEP, y Manuel Glave, investigador principal de GRADE. Los comentarios estarán a cargo de Fabiola Muñoz, directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal, Mariana Valesca, directora del programa Amazonía de Wildlife Conservation Society, y Gonzalo Tamayo, economista y socio de Macroconsult, que está en camino. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a la mesa. Lo primero que quiero decirles es darles las gracias a IEP Publicaciones, que emprendió un trabajo espectacular en tener este libro hoy día aquí con ustedes, con nosotros, ¿no? Acá le estamos pidiendo al director de publicaciones, el investigador Ludwig Huber, que se pare, está acá adelante, pero también a Odín del Pozo, quien tiene la responsabilidad del cuidado editorial. También quiero agradecer a Natalia González, quien como directora de actividades del instituto ha hecho un trabajo espectacular y está haciendo, porque recién en la tercera semana de agosto vamos a tener la gran celebración de los 50 años del instituto. Gracias también a Gordon y Betty Moore Foundation, en las personas de Avesita Chichón, Paulina Arroyo, Marina Campos y en su oportunidad Paul Little, quienes nos motivaron para hacer esta investigación. ¿Y cómo fue este tema de la motivación para esta investigación? En un punto, inicialmente esto se originó como un proyecto de investigación donde GRADE y el IEP íbamos a colaborar, contribuyendo nuestras experiencias y la capacidad que podemos tener de trabajar de manera conjunta. Este era un proyecto que lo que buscaba era responder a la pregunta de cuáles son los impactos que la expansión de infraestructura tiene sobre la conservación de ecosistemas, ¿no? Esa era la gran pregunta de la investigación. En el camino, y fue un camino con mucha paciencia por parte de los oficiales de programa de la Fundación Moore, fuimos encontrando otras motivaciones, otras inquietudes que nos llevaron a trabajar con un conjunto de jóvenes. Y acá quiero destacar a ese conjunto de jóvenes, el no tan joven Ramón Díaz, Jerico Fiestas, Miguel Figalo, Álvaro Hopkins, Juan José Miranda, tampoco tan joven, Jorge Morel y Carla Vergara. Con ellos fue que empezamos a diseñar la investigación, a darle forma a los diferentes capítulos del libro, y llegó el punto en que fue muy claro que cada capítulo era una producción de sus respectivos autores. Con lo cual, en lugar de tener este gran libro con un libro único, con una lista muy larga de autores, lo que tuvimos fue un libro editado, de tal modo que cada uno de los grupos y de los autores asumiera completa responsabilidad por sus contribuciones, y el trabajo de Manuel Glave, de GRADE, y el mío fue de darle esa unidad a los trabajos y tratar, por otro lado, también de cumplir con los respectivos deadlines que siempre tenemos, por más paciencia que los oficiales de programa tengan. Entonces, del proyecto de investigación con un informe grande, pasamos al libro que refleja esta colaboración y este emprendimiento de diversas generaciones, y donde yo estoy segura que hablo por Manuel también. Manuel y yo nos sentimos muy orgullosos de los jóvenes que son autores de este libro y de los cuales vamos a escuchar más en el futuro como investigadores, estoy segura. No quiero tomarles más tiempo,
porque tenemos una mesa, desde mi punto de vista, de lujo de comentaristas. Iniciará la ronda de comentarios con 15 minutos Fabiola Muñoz, luego Mariana Varese y mi colega, y que fue en su oportunidad mi alumno en la universidad, Gonzalo Tamayo. Muchas gracias, Roxana y Manuel, primero que nada por la invitación. La verdad que ha sido una sorpresa para mí, pero le agradezco enormemente porque creo que hemos compartido varias horas de conversaciones sobre estos temas. Y entonces tener el privilegio ahora de comentar un libro de ustedes y del equipo que lo ha hecho, de verdad es súper lindo para mí. Y a ustedes por estar aquí y por interesarse por estos temas. Cuando me llegó el documento, que es como el que tiene Mariana allá, porque no teníamos la versión chiquita, yo dije, uy, y ahora vamos a tener que poner metódicamente un tiempo de lectura diaria para acabar. Y una cosa interesantísima para mí fue descubrir cuando empecé a abrir la primera parte, que la verdad es que el libro tiene tan fácil lectura y es tan simple de entender, de leerse, que a pesar de que tiene varias cifras y datos, la verdad es que uno no siente que tiene que ser economista para entenderlo. Y esa es una primera cosa que creo que es importante, la aproximación de este libro a una problemática que en realidad nos toca a todos. Porque si bien el libro se llama Amazonía Peruana y Desarrollo Económico, una idea central que está aquí es el tema de la deforestación, el tema de cómo se dan los impactos en la vida de la gente que existe en el bosque, que vive de él, y que dependiendo de la dirección que toma la política pública en el país, puede sufrir más o menos, puede generar o tener impactos mayores o menores. Y una cosa que para mí fue súper interesante, por ejemplo, y lo voy a comentar después, es la parte sobre áreas naturales protegidas, ¿no? Y esta relación que existe con algo que uno diría, genial, estamos conservando. Sí, pero ¿y esa relación que existe entre el tema ambiental y el tema social? Y creo que es una aproximación súper interesante la que han elegido. Entonces yo básicamente voy a hacer mis comentarios en 6 partes. Comentar cada uno de los 4, digamos, capítulos o temas. Pero quiero empezar por el primero, que es la introducción. Porque creo que en la introducción es donde también está un rico análisis que le da cuenta al lector de esta mirada integral que logran tener Roxana y Manuel, y que me parece súper importante. Y entonces, cuando uno empieza a mirar el libro y empieza a pensar en esto que ellos nos dicen, los bienes públicos globales, este asunto de que la Amazonía no es solamente pues de un pedazo de territorio, ni solamente le pertenece al país, sino que los impactos que se generan ahí tienen también en el mundo, ¿no? Lo que pasa con degradación y deforestación en bosques tropicales tiene un impacto mucho mayor. Y es que hace algunos años atrás estamos empezando a mirar, y esto tiene mucha relación con el tema del cambio climático, este efecto global. Y creo que ahí, además, ponen el dedo de verdad en la llaga. Además, yo que en este momento soy funcionario público, cuando hablan del rol del Estado. Qué importante es un Estado que planifica adecuadamente, ¿no? Y cuán poco hemos planificado. Qué importante es un Estado que orienta política pública y que define cambios cuando hay que hacer los cambios. Y qué poca incidencia hemos tenido para lograr cambios que corrijan cursos a veces equivocados. El tema de mencionar la acción u omisión del Estado. Y eso es algo que me ha quedado muy grabado. Yo me estoy preguntando hoy día, caramba, ¿cuánta omisión tenemos que genera aún mayores impactos de repente en nuestras propias acciones? Y voy a tener que revisar rápido porque se nos puede estar pasando el tren. Y este es el tema que además en el Estado uno tiene una responsabilidad mayor, porque la política pública puede ser capaz de transformar en positivo o de transformar en negativo. Si nos equivocamos, de verdad que el impacto puede ser catastrófico como lo menciono, y generar daños irreparables. Y eso implica entonces que deberíamos tomar las mejores decisiones. Y ahí está el otro componente que creo que es crítico, que creo que es clave.
¿cuánta información tenemos para tomar decisiones? Una de las notas del libro dice que hay información, en realidad, que se ha tenido, y que es información al 2000. Hace 14 años, en ese tema en particular, no se puede analizar más porque no hay más información disponible. Entonces, ¿qué necesitamos para generar información que nos ayude a tomar mejores decisiones? Y una cosa en particular que estamos viendo en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, reciente creación, es que tomamos decisiones sin información y que la brecha que existe entre la investigación en el país es enorme. La investigación se da en muchos casos, pero esa información no llega al Estado. Y en otros casos ni siquiera tenemos investigación hecha para políticas públicas o para que la política pública la pueda utilizar. Investigación que informe decisiones. Y ese creo que es uno de los temas que me parecen más cruciales y que nos ayuda a abordar y entender esta primera parte. El rol que se le da o que se le reconoce, por ejemplo, al CIAM, me parece sumamente interesante, porque efectivamente, como bien lo mencionan, el CIAM no son 5 gobiernos regionales juntos de sumatoria de sus partes. La capacidad que han tenido de articular y el peso político que han podido lograr para impulsar reformas que, como ellos lo dicen, buscan un desarrollo sostenible, competitivo e inclusivo en la Amazonía es clave. Entonces ahora, si miramos, por ejemplo, la primera parte que es Amazonía peruana hoy, Miguel y Carla en realidad hablan de lo que en la Amazonía efectivamente sucede. Existe un gran desconocimiento, hay una extraordinaria diversidad y todos los días creo que nos sentimos orgullosos por la cantidad de mariposas, aves, pero la Amazonía no está despoblada de gente, no es un lugar, un espacio vacío, y hacen una referencia en la página 53 de que las selvas más ricas del mundo crecen sobre los suelos más pobres. Y efectivamente, el suelo de la Amazonía en particular no se caracteriza por su potencial agrícola. Creo que el 5% es de potencial agrícola. Entonces, ¿cuál es el potencial? ¿Cuál es la vocación de la Amazonía peruana? Que tiene que ver justamente con cuál es la perspectiva que tenemos de desarrollo económico. Y ahí es donde yo tengo una pregunta. ¿Planteamos bien el desarrollo o no? ¿Qué tan amigables hemos sido con la propia vocación de la Amazonía? Hay 78 grupos técnicos, tal como nos lo precisan aquí. ¿Qué tanto han sido incluidos en el pensamiento de la definición de una política pública para la Amazonía? Y si bien existe una reducción de la pobreza que también es notable en la Amazonía, ¿realmente esta reducción de pobreza está mejorando calidad de vida? Yo creo que esa es una pregunta que nos tendríamos que hacer todos, en todos los planos, pero sin duda en la Amazonía es una pregunta aún más válida. ¿No es homogénea la Amazonía? No. ¿No es despoblada la Amazonía? No. Y entonces, una cosa que sale es el plan de desarrollo de la Amazonía. Y en realidad creo yo, después de leerlo además, que se confirma que no hemos tenido un plan adecuado para una realidad con población como la que tiene la Amazonía, con recursos como los que tiene la Amazonía y sobre todo con las necesidades particulares de esta ciudadanía global que se nos plantea. En la siguiente parte, que es transporte, energía, Roxana, Nico y Álvaro han hecho también un recuento y creo que un análisis muy interesante sobre la historia del transporte en la Amazonía, cómo se ha dado este tema del transporte, pero también cuál es la visión que se ha tenido tradicionalmente de la Amazonía. Un territorio que es un suministro de recursos, que se puede tener para extraer los recursos, que podemos sacar de ahí lo que necesitemos y eso nunca se va a agotar. Y eso no es real. Los recursos también pueden agotarse. Y creo que ahí es importante pensar, como lo manifiestan los autores, cuáles son estas actividades productivas posibles
que pueden generar presión. ¿Y qué tipo de presión generan sobre los recursos en la Amazonía? Y yo creo que esa es una pregunta que todavía no nos hemos hecho como Estado, ni nos hemos hecho como país. O sea, ¿cuál es la propuesta que tenemos para el desarrollo de la Amazonía de acuerdo a su propia vocación y realidad? Y si bien creo que es importantísimo avanzar en infraestructura, y eso es una de las cosas que además el libro reconoce, no es como sea avanzar en infraestructura. Es con una orientación adecuada, con una mirada adecuada, con una política pública adecuada. Porque la conexión a los mercados es necesaria, es imprescindible. Hoy día no se vive desconectado al mercado. Pero también está el derecho de acceso a los servicios, que es otra cosa que creo que es bien importante reconocer. Pero si el derecho de acceso al servicio me va a terminar quitando probablemente la calidad de vida o el recurso que ya no voy a aprovechar de manera sostenible, ¿cuál es el equilibrio? Esa es una palabra que a mí me ha ido dando vueltas a lo largo del libro. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Qué tan sostenible es realmente la inversión que se hace en transporte cuando esta está asociada a gas, petróleo, ¿cierto?, hidrocarburos? Y una de las cosas que dicen y que comprueban es que después que se va, se queda tirada, ya no hay mantenimiento para la carretera. Y nuevamente se presenta el punto de la escasa información y la baja calidad de la información. El otro punto es el tema de la infraestructura en la Amazonía, y bueno, la imperiosa necesidad de tener infraestructura, sí. Y creo que Carla, Miguel y Manuel lo presentan también en una forma muy clara, y también hablan de los impactos negativos que se pueden tener y de la presión que se está dando por deforestación y degradación. Y entonces, si bien nosotros tenemos en el imaginario que infraestructura, ¿no es cierto?, es igual a desarrollo, ¿qué infraestructura? ¿Cómo es la infraestructura? ¿Cómo hay que ponerla en práctica? ¿Y qué desarrollo es el que esperamos en el país? Y esa creo que es otra pregunta que también me llevó a hacerme el libro. Sobre la última parte, que además de verdad que es la que creo que más me ha movido y sorprendido, sobre el tema de áreas naturales protegidas. Ramón y Juan José creo que han dado en el clavo de investigar un tema que normalmente nadie se lo pone a pensar. Y es esta relación que existe entre la protección, la conservación del ambiente y el tema social. ¿Qué tanto una comunidad, una población puede aprovechar cuando tiene un área natural al costado o está relacionado directamente? Y esto me dio la idea de cómo conciliar la conservación con la calidad de vida, que es una cosa que creo que todo análisis debería estar presente. Y nuevamente, la información aquí también llega al año 2000 y una recomendación importante es tener información y monitoreo de deforestación. Y ahí creo que, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente está haciendo un esfuerzo enorme por trabajar en estos temas, cómo monitorear deforestación. Y entonces, para cerrar, no irme del tiempo, básicamente yo quisiera quedarme con 3 ideas que me han hecho pensar esto y que además estamos pensando en el Ministerio de Agricultura, en el Servicio Nacional Forestal. ¿Cómo generamos inversión climáticamente inteligente? Porque hoy día tenemos que pensar no solo aquí, sino pensar en cómo aportamos a este gran mundo en el que vivimos. Socialmente inclusiva y ambientalmente responsable. Y entonces eso nos debe llevar a reflexionar sobre cuál es el país que queremos y cómo el Perú se inserta como parte de este mundo global en el que vivimos. ¿Cuál es nuestra visión de desarrollo? ¿Cuál es nuestra apuesta? Sí transporte, sí infraestructura, sí gas, sí aprovechamiento forestal, pero con ciertas condiciones donde roles como el de CEPLAN, el del Ministerio de Agricultura, el del MINAM, son siempre reconocidos y tradicionales y siempre importantes. Pero ¿cómo incluimos ahora en estos temas de inversión climáticamente inteligente a transportes? ¿Cómo logramos hacer esto con vivienda? Y con todos aquellos otros miembros del Estado y de la empresa privada.
Y termino diciéndoles que yo creo que este libro aporta a una discusión de hoy. Y a decir que de verdad nadie sobra en la lucha contra la deforestación. Nadie sobra cuando estamos pensando país, cuando estamos pensando desarrollo sostenible. Y todos tenemos que repensar algo. Cuando terminé de leerlo, una pregunta que decidí hacerles el día de hoy es, no les puedo preguntar la relación con la carretera o la infraestructura, pero de repente sí les puedo preguntar si cada uno de ustedes sabe de dónde viene la madera de su cama y si fue el producto de un bosque manejado o no. Entonces creo que cada uno tiene un rol que plantearse. Yo creo que este libro lo recomiendo además y agradezco porque es una oportunidad para poner en evidencia un mensaje clarísimo. Gracias. Buenas noches con todas y todos. Muchas gracias a Manuel y Roxana por invitarme a esta tarea y muchas gracias a todos ustedes por estar compartiendo la presentación de este libro. Antes de entrar a los comentarios, quisiera explicarles un poco de dónde vienen. Vienen de la perspectiva de una usuaria de la información. Yo trabajo en una ONG de conservación de la naturaleza y nosotros también tomamos decisiones sin mucha información, no tan importantes como a nivel del Estado, pero en ese sentido este libro constituye un aporte muy importante. Yo creo que han habido en los 70, en los 80 han habido esfuerzos similares, pero desde los últimos 30 años creo que es el primero que busca ambiciosamente compilar información sobre ecosistemas, sobre bosques, aguas y suelos, deforestación, demografía, poblaciones indígenas, sector económico y producción, historia de discursos presidenciales, historia de inversión de infraestructura, de transporte y energía en la Amazonía. Es un esfuerzo enorme y como yo trabajo en la Amazonía, me imagino lo enorme que realmente ha sido. Y en algún momento del libro se transmite un poco, me imagino solamente la frustración de esos huecos ahí de información que, bueno, hay que lidiar con esto, ¿no? Y sin embargo, reconociendo esos vacíos de información, los autores de los distintos estudios de investigación que forman el libro han sabido generar estudios específicos muy importantes también. Similarmente al comentario que hizo Fabiola, pero sin ahondar para no repetir, quería reconocer el importante rol de la introducción para enmarcar a los 5 estudios en una gran pregunta, un poco la tensión entre desarrollo y conservación de la Amazonía. Y también creo la tensión entre lo local, lo nacional y lo global. Que por un lado está el bien público global, que son los bosques de la Amazonía, la biodiversidad, pero por otro lado está el bienestar de la gente que vive en la Amazonía. Por un lado están las políticas públicas del gobierno central, por otro lado está cómo se perciben y cómo se viven localmente. He pensado organizar mis comentarios a través de algunos aspectos que he encontrado transversalmente a lo largo de los distintos capítulos que me llamaron la atención. El primero, ya lo mencioné un poco, es el de la calidad de la información. Por un lado me llevó a la reflexión sobre qué terrible la situación de dispersión, inconsistencia, inexistencia, desaparición de información que existe en el Perú. Y es algo sumamente básico. O sea, que el Estado peruano no sea capaz de determinar que hay que recoger información sobre cabotaje, cantidad de carga que los botes de los ríos de la Amazonía llevan, como algo que todo el mundo debe hacer. Cambia la gerencia del puerto de Tucalpa, ya no es ENAPU, ahora es la Marina, nadie se le ocurrió que había que seguir tomando esa información. Esos son los 15 años que ya no hay no pasa nada. En ese sentido, cuando uno lo ve transversalmente en varias instancias, en varios de los temas que aborda este libro y sus autores, sí nos lleva
a pensar que así como tenemos grandes y complejos desafíos, es muy importante no olvidarse de lo básico, de los fundamentos. Y en ese sentido yo hice un llamado a todos nosotros y al Estado también a tomar un poco de esfuerzo en asegurarse que no se pierda, que no desaparezca esta información que es tan importante para poder tomar mejores decisiones. En ese sentido, este libro aporta, por ejemplo, con el capítulo 2 de Figallo y Vergara, la Amazonía peruana hoy, con información sistematizada, organizada en un solo sitio, y dijeron que era de acceso público, sobre temas como bosques, deforestación, ecosistemas, tendencias demográficas, educación, producción, salud, y sobre todo, que me pareció bien interesante, un resumen, una línea de tiempo sobre procesos de ordenamiento territorial y la ZE y la situación de la ZE en la actualidad. La ZE es la zonificación ecológica económica y se aspira a que sea un instrumento fundamental en una planificación integral del territorio. En el capítulo 3, Barrantes, Fiestas y Hopkins, titulado Evolución de la infraestructura de transporte y energía, hacen una síntesis muy buena sobre 50 años de historia de inversión pública y privada en transporte y en energía. Todo junto en un solo sitio. El capítulo 4, Vergara, Figallo y Glave, el título es Infraestructura en la Amazonía peruana, una propuesta para proyectar cambios en la cobertura boscosa de la carretera Pucallpa-Cruzeiro del Sur. También en un solo sitio está toda la información sobre los estudios que ha habido de cobertura de bosque en la Amazonía en el Perú. Además hacen una propuesta metodológica y un estudio de caso. El segundo tema transversal que quería comentar ahora es algo que ya comentó Fabiola también, y es algo que se plantea desde el inicio en el primer capítulo, ahora les explico, pero también se puede observar en todos los demás capítulos, y es cómo las políticas públicas del Estado Nacional, del Gobierno Central sobre la Amazonía, han sido mayormente dictadas desde afuera y por y para afuera de la Amazonía. Y en ese sentido, ejemplos de esos objetivos de fuera de la Amazonía que también fueron mencionados, el de la lucha contra el cambio climático, el de la conservación de la biodiversidad, pero también el desarrollo económico del país y el acceso a recursos que están en la Amazonía que deben servir al país, como por ejemplo el petróleo, la madera. Al mismo tiempo, el tema de la protección de las fronteras y de la soberanía nacional. Y finalmente, como les mencionaba antes, la conservación de la biodiversidad. Desde intereses globales o internacionales, también están los intereses de otros países. Por ejemplo, en el caso de la Amazonía, muy vigente actualmente, son intereses del gobierno de Brasil de tener acceso al Océano Pacífico a través de la conexión de transporte o a energía teóricamente relativamente más barata desde hidroeléctricas en Perú. Sin embargo, es importante notar que han habido algunos recientes esfuerzos desde la población amazónica, como por ejemplo las batallas por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de sus territorios, y que se expresan en la promoción de reservas territoriales indígenas y en la lucha y ahora la aprobación de la ley de consulta previa. Entonces, en ese sentido, Jorge Morel, en el primer capítulo, donde discute, estudia los discursos presidenciales desde 1963 hasta el 2013, sus conclusiones ofrecen un marco muy bueno para pensar en cómo se ha venido tratando el desarrollo y conservación en la Amazonía, y lo voy a leer. Los discursos sobre la Amazonía desde mediados del siglo XX han transcurrido en torno a dos premisas. Primero, la idea de que la Amazonía era un territorio rico que debía ser colonizado y ganado al espacio vital peruano. Más aún, en tanto estaba inhabitado.
y contaba con ingentes recursos. Segundo, la idea de que la Amazonía conformaba fundamentalmente una unidad geográfica homogénea. Y ambas premisas partían de cierta noción en torno al exotismo de la Amazonía. Y es fuerte, porque eso lo hemos escuchado un montón de veces, pero este marco, estas premisas, cuando uno va leyendo los otros capítulos que son así de análisis cuantitativo duro, lo puede observar, lo puede ver también. Entonces ya no es solo un discurso, no es solo una noción, sino que se expresa de manera muy concreta. Quería llamar la atención sobre dos cosas en este respecto. Uno, en el capítulo sobre Amazonía peruana hoy de Vergara y Figalo, ellos plantean, además del análisis interesantísimo que hacen, plantean dos preguntas bien importantes que me parece importante rescatar para la reflexión. ¿Cómo mejorar la calidad de vida de la población sin generar cambios negativos en su modo de vida ni en el ecosistema? Y la segunda es cómo aprovechar los recursos y desarrollar la infraestructura sin destruir los bosques y todos los ecosistemas que dependen de ellos. Y estas preguntas son claves para romper con la situación actual que también describió Fabiola y que se ve en el libro. Y es que tienes por un lado políticas públicas nacionales de inversión en infraestructura, también en industrias extractivas, que son para la nación, pero no necesariamente para la Amazonía. Y por otro lado, tienes políticas de conservación proteccionistas que limitan el acceso de la población local a territorio y a recursos naturales. Entonces la población local está como jamón del sándwich, arrinconada entre esas dos tendencias que cada vez limitan más su posibilidad de mejorar su calidad de vida a través del desarrollo sostenible. Y el capítulo 3, Evolución de la infraestructura de transporte y energía en la Amazonía peruana, de Barrantes, Piezas y Hopkins, también aborda este tema desde ya concentrándose en la infraestructura de energía y de transporte. Me imagino que debe ser asociado con la información disponible, pero fundamentalmente se ve que la inversión proviene desde el Estado central o desde empresas privadas con decisiones tomadas afuera de la Amazonía. En términos de energía, generación y distribución, sobre todo, sí hay esfuerzos más locales, desde gobiernos regionales y municipales. Y ese creo que es un esfuerzo que hay que continuar, tratar de documentar y analizar los esfuerzos locales en inversión. No siempre, porque sean amazónicos no necesariamente quiere decir que están bien guiados. Exacto. Pero los entendemos muy poco. Todo lo que son carreteras vecinales, pequeñas centrales hidroeléctricas, ese tipo de cosas hay que entenderlas y documentarlas mejor. En torno al capítulo de áreas protegidas, cuyos autores son Díaz y Miranda, este me dolió. La verdad que he tenido que tomar así un poco de distancia porque me dolió. Y en conservación, hermanos que trabajamos con la convicción de que la conservación tiene que venir aunada con la mejor calidad de vida de los usuarios del bosque, ese es un supuesto en realidad. No es una hipótesis que ha sido propuesta a prueba. Y este esfuerzo la pone a prueba, con limitaciones que tengo que resaltar. Pero que nos obliga a tomar dos pasos atrás y reflexionar sobre algunas cosas que damos por hechas, por ciertas, en realidad son supuestos. Y la información disponible y la mejor tecnología, el desarrollo científico, ahora nos permiten poner a prueba, ya no tratarlas como supuestos, sino como hipótesis que deben ser puestas a prueba. Y en ese sentido, el estudio sí demuestra una relación significativa e importante entre la existencia de áreas protegidas y deforestación.
pero tiene conclusiones mucho más, en el mejor de los casos no hay una relación estadísticamente significativa. Bueno, en el mejor de los casos digo yo, o no hay una relación estadísticamente significativa, o cuando la hay es negativa. A las poblaciones que viven cerca de las áreas protegidas ven su calidad de vida disminuida. Lo dijiste. Tiempo. Se me acabó el tiempo. Solo para terminar, bueno, más adelante podemos, si quieren, conversar sobre las limitaciones de este estudio, que desde mi prejuicio creo que es una metodología, un enfoque científico nuevo, diferente, que yo no conocía, así que también estoy aprendiendo mucho a leer este artículo. Sí quiero resaltar el esfuerzo titánico de la cantidad de data que han juntado, compilado y analizado. Otra vez, es impresionante. Este artículo, pero todo el libro en general, creo que, aunque ya lo dijo Paola, es un llamado a la reflexión para, en el caso del sector conservacionista o ambientalista. Necesitamos asegurar mecanismos para que los pobladores locales puedan mantener o mejorar su calidad de vida, mantener su acceso y uso de recursos naturales sin degradar el ambiente, pero también sin verse que estas limitaciones afecten su bienestar. Y eso es cierto para las políticas conservacionistas como la creación de áreas protegidas, y también es cierto para las políticas de desarrollo como son las carreteras, la energía, la industria. Bueno, lo voy a dejar ahí porque... Gracias. Es un placer estar al lado de dos amigos del tiempo, Roxana Manuel, compartir el panel, pero también, aparte de ser amigos, creo que son profesionales a quienes respeto profesionalmente. Quisiera hacer primero unos 4 comentarios de naturaleza general y luego ya algunas pinceladas sobre los distintos papers que hay en el documento. Como mencionó Mariana, creo que es muy importante la confluencia en el análisis de temas ambientales de los economistas. Yo soy economista y una deformación profesional de como los economistas, todo lo medimos en términos de utilidad. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que decirme cuál es la utilidad marginal del ecosistema, cuál es la utilidad de la conservación, cómo valoro económicamente los recursos económicos y cuál es el costo de oportunidad, no puramente económicos, de mantener el ecosistema versus la aplicación de políticas de desarrollo de explotación del gas natural en una reserva natural. Y ese es un tema polémico. Y por lo tanto, ahí entramos los economistas en conflicto con una posición tal vez extrema conservacionista, donde desde el punto de vista ambiental surge más bien la preocupación cómo compatibilizar este análisis económico con el principio de precaución que fundamenta mucha de la política ambiental, o sea, restringir la intervención en determinadas áreas naturales por la precaución con los efectos que pueda tener sobre los ecosistemas. Y precaución es una decisión probablemente ex ante, no estoy seguro qué es lo que va a pasar, y en tanto no estoy seguro cuál es el efecto que va a tener o el grado de efecto negativo que pueda tener la intervención de políticas, llamémosle, desarrollistas, prefiero buscar un sesgo más bien conservacionista en aras del principio de precaución, que repito, rige mucho de las políticas ambientales. Entonces, creo que hay un esfuerzo bastante importante en cómo tratar de resolver ese dilema. No es aparente, no es un dilema aparente, es un dilema real. El segundo comentario general, creo que hay una disciplina que ha sido poco valorada, que recientemente tiene mucho más notoriedad, y el libro o los papers lo explotan en mucha profundidad, que es la geografía, y es la disponibilidad de datos, pocos datos en algunos casos, sobre todo series económicas, pero al contrario de lo que sucede con las series económicas, en series geográficas, en datos geográficos, en información geográfica, ahora con satélites, Google y capacidad de procesamiento de datos tenemos una explosión
de información geográfica, que creo que revalora, repito, una profesión como la geografía, que había sido tal vez poco apreciada, y que desde el punto de vista de los economistas da lugar a una mezcla más o menos se llama como geoeconomía, y hay mucho en el libro que trata de identificar el uso de variables geográficas y su interacción con variables económicas. Los economistas, bueno, parte de los análisis tienen que ver, por ejemplo, con funciones costo-distancia. Y obviamente es costo asociado a la distancia, costo asociado a la geografía, pendiente, inclinación. Hay varias distintas interacciones, repito, entre estas dos variables o entre estas categorías geográficas y su impacto en la economía. El tercer punto es un tema, yo diría, si bien el libro trata de ser bastante enfático y claro en señalar que busca dar una mirada de mediano plazo, en esa mirada de mediano plazo creo que tenemos que ser conscientes que la distancia de los centros de poder hacia la Amazonía se ha ido reduciendo significativamente. Si uno piensa la llegada de los tiroleses al Posuzo en el siglo pasado, y donde prácticamente se quedaron aislados de significativa influencia externa, con lo cual a su vez eso les ha permitido mantener cierta identidad y ser una cosa culturalmente interesante. Si uno mira ahora el mapa del Perú y mira las redes viales, la distancia media entre capitales de departamento es 350 kilómetros. En Europa, 350 kilómetros me ponen en otro país. Y si uno mira la distancia que hay hacia los centros más importantes de la selva, quedan lejos hoy, pero quedaban muchísimo más lejos antes. ¿Sí? Con lo cual, si bien parte de la discusión es el efecto de traerlos integrarlos en ese país o traerlos al mercado, puede haber tenido efectos negativos. Mi sensación es que en general los efectos para esos pobladores pueden haber sido mucho más positivos. Llegar a Iquitos hoy por avión todavía nos toma unos buenos 70, 80 minutos y es caro. Pero Puerto Maldonado, por ejemplo, hoy tiene un nivel de accesibilidad impresionante del que tenía hace 15, 20 años. Yo soy de Cusco, para los cusqueños Puerto Maldonado es relativamente cercano. Hace 20 años ir en época de lluvias a Puerto Maldonado era ten suerte y espero que llegues en una semana. Hoy eso definitivamente ha cambiado. Y el último punto de naturaleza general creo que es un tema de oportunidad. A fin de año tenemos COP20, Amazonía es un tema nacional, pero también es un tema global. Esos temas se van a debatir y tienen influencia más allá de nuestras fronteras, y mucho de lo que se discute más allá de nuestras fronteras tiene influencia local también, tanto desde el punto de vista de lo que es desarrollo sostenible como desde el punto de vista de conservacionismo, en algunos casos tal vez extremo. Quiero hacer algunos comentarios específicos sobre la estructura del libro. Creo que es bastante completo, me gusta mucho la introducción porque de alguna manera hilvana los diferentes aportes que hay en términos de infraestructura, en términos de geografía. En la parte de geografía yo he aprendido mucho, en términos del impacto de áreas naturales protegidas en niveles de vida, voy a hacer unos comentarios después, pero sí me llama la atención que hay, por ejemplo, dos temas que, si bien son mencionados, yo creo que son claramente importantes para la discusión entre desarrollo y sostenibilidad en la Amazonía, que tienen que ver con narcotráfico, y tienen que ver con minería ilegal. O sea, casi todos los documentos de introducción y casi todos los papers los mencionan, pero me da la sensación que desde el punto de vista de la estructura del libro, mi sensación hubiera sido que es una cosa más redonda de lo que ya es, si esos dos temas hubieran sido abordados con profundidad similar a la que han sido abordados los otros temas. ¿Por qué? Porque si bien por algún lado cuestionamos que parte de las críticas o de la insatisfacción que se nos genera
tiene que ver con las políticas públicas y que cómo la política pública promovió, digamos, la colonización y las carreteras con los conflictos asociados con las comunidades, ¿no? Y de hecho hay este conflicto permanente donde las comunidades no quieren carreteras porque saben que tienen colonos, ¿no? Y por lo tanto saben cuál es el efecto que tienen los colonos versus las comunidades indígenas. Estrés económico que se genera por narcotráfico y minería ilegal, sí me hubiera gustado que tuviera un tratamiento de la misma profundidad que las otras versiones. No es un tema fácil, es un tema riesgoso, ¿no? Bueno, para ser claro, pero digamos creo que hay una especie de agenda pendiente. Sí voy a hacer un comercial. O sea, nosotros en Agroconsul hicimos una estimación de cuál era el volumen de las exportaciones que se generaba por minería ilegal en Madre de Dios. Y hace 2 años el volumen de exportaciones de minería ilegal era superior al del narcotráfico. ¿Por qué? Porque el precio del oro estaba realmente muy alto. Y el efecto ecológico que sabemos que genera también requiere atención. Es difícil, es complicado, hay aristas económicas, sociales, pero dejemos eso de lado. El otro tema a mirar en una perspectiva más de mediano o largo plazo tiene que ver, por un lado, con cómo nos hemos ido acercando a la selva a lo largo del tiempo. Probablemente los primeros acercamientos, en mayor profundidad, repito, han sido hacia la zona norte, selva norte. Fundamentalmente desde el tema del caucho, desde el tema del petróleo, con todo lo que se ha generado alrededor del oleoducto norperuano, pero también lo aprendí mirando la carretera que hay de Motupe a Pedro Ruiz y que sigue a Chachapoyas. Esa carretera es una carretera que yo la recorrí ahora unos 15 años, y una carretera espectacular, asfaltada, un trazo formidable, y había una refinería. Y cuando me puse a preguntar qué había detrás, había geopolítica. El gobierno militar, en previsión de un conflicto con el Ecuador, puso una refinería, mejoró una carretera para estar en condiciones de, digamos, mover sus juguetes en caso que fuera necesario. Y por lo tanto, esa aproximación a la zona norte de la selva, incluyendo Bagua, Jaén, Pedro Ruiz y obviamente hacia todo lo de Quito, aparte de petróleo, aparte de caucho, también creo que ha tenido una significativa presencia de naturaleza militar por su vinculación con Ecuador, cosa que no sucede ni con Brasil ni con Bolivia al otro lado. Eso es un tema distinto. En el caso de la selva central, la ruta logística de abastecimiento de los centros mineros hacia la selva alta y su cercanía a Lima, también ha generado una articulación más importante en términos carreteros o de eje logístico a Pucallpa, eso se menciona claramente en el libro, en términos de la movilización de carga a lo largo de la Amazonía. La mirada a la selva sur no tiene más de 20 años, que tiene que ver con, bien sea el camisea o bien sea con ecoturismo. Entonces, ahí creo que el libro retrata de manera natural, sobre todo la parte de heterogeneidad geográfica, también una heterogeneidad en cómo el resto del Perú se ha aproximado a la selva. Sí quisiera entrar de repente a algunos comentarios particulares. A veces sucede y el calendario, los tiempos de impresión nos juegan en contra. Menciono esto porque uno de los temas que me parece que puede cambiar si uno mira las nuevas cifras del PBI del INEI, que sabemos que reflejan un crecimiento más importante del sector minero de lo que era antes, me da la impresión que también van a reflejar un crecimiento más importante de lo que es el sector de hidrocarburos y gas natural, ¿no? De hecho, por ejemplo, si uno mira, y repito, yo leí una versión que me fue alcanzada por correo electrónico, no estoy, estaba de viaje, llegaba anoche, no estoy seguro si en la versión final alguna de las series, y varios de los cuadros dicen en elaboración, en borrador, en corrección, porque alguna de las series, por ejemplo, me llamó la atención la serie de gas natural. Ahí sí sugeriría mirar hacia qué ha pasado hacia el 2013, porque los niveles que se reportan son cerca
3 veces de lo que está reflejado al 2010, porque en los últimos 3 años ha habido un incremento bastante significativo, mucho mayor a lo que ya tuvimos. Entonces, si uno mide cuál es el peso, no solamente de todo el resto de recursos, sino de hidrocarburos, probablemente hay un efecto bastante importante. Entrando ya más al comentario individual sobre, por ejemplo, el trabajo de Morel, me parece un análisis novedoso, interesante, y creo que refleja de buena manera la volatilidad que han tenido las políticas públicas en relación a la Amazonía. Ahora, a uno también le permite recordar y revalorar por qué Acción Popular sigue siendo relativamente importante hoy en la selva, ¿no? Cuando uno mira los 60 y lo que hizo Belaúnde en sus 2 gobiernos, en términos de este conflicto entre proveer infraestructura, colonización, tierras y efecto de comunidades nativas, pero el hecho es que esa memoria todavía queda. También es importante mirar en esa dimensión el tratamiento de los incentivos tributarios para el poblamiento. Fundamentalmente ha habido una tendencia a exoneraciones tributarias para buscar un aumento de captación de base económica. Sería importante en este trabajo, Rosano lo ha hecho en otros documentos también, ver cómo ha cambiado el tratamiento de lo que es el canon petrolífero y el canon gasífero. Son 2 mundos completamente opuestos. Los 2 son hidrocarburos, los 2 se extraen en la selva, pero si uno mira las reglas de distribución de gas, de petróleo para los lotes de la selva, y mira las reglas de distribución para camisea, siguen comportamientos muy distintos. Fundamentalmente en los lotes de la selva, quien recibe la parte de León es el gobierno regional, y los distritos que están cerca a los yacimientos reciben una parte relativamente pequeña. Voy a pasar muy rápido a algunos de los temas que tienen que ver con lo que me gustó más, que es el trabajo de Glave y otros. Glave, de todo lo puse aquí. ¿Por qué? Porque refleja esta combinación de análisis econométrico con estadísticas de naturaleza geográfica y variables económicas. No me gusta mucho el uso de la abreviatura PIGE, me parece que tuviera algún contenido medio subliminal por ahí, pero creo que es una propuesta novedosa de análisis cuantitativo que permite hacer un análisis ex ante de los costos ambientales que pueden estar asociados a un PIGE. O sea, creo que es un ejemplo claro de geoeconomía lo que hay ahí. En el tema de último, ya para terminar, en el tema de áreas naturales protegidas y niveles de vida, sí, coincido con Mariana en algunos de los resultados que uno ve ahí. Desde el punto de vista económico, está de bastante moda hacer estos ejercicios como de aparentes gemelos, donde unos tienen áreas naturales protegidas y otros no, o unos están dentro y otros fuera, y cuál es el efecto en bienestar. Hay muchos economistas más jóvenes que nosotros que están haciendo parte de eso como en distintas áreas, y ahí tal vez sí, los resultados son mixtos. Tal vez uno de los temas más importantes es el uso de la encuesta nacional de hogares destinada para mirar pobreza y el grado de representatividad estadística que puede tener cuando uno la mira sobre áreas naturales protegidas. No tengo grandes objeciones al resto de datos, no tanto, pero en el caso del ENAO sí siento que hemos estrujado los datos, ¿no? Y cuando estrujamos los datos y la representatividad estadística, ahí como que pueden salir resultados contradictorios, ¿no? Que genera parte de tu insatisfacción, pero creo que es un esfuerzo, creo que es el primer esfuerzo que se ve en esa línea. Lo dejo por ahí y de repente un poco más. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, por el tiempo creo que es la siguiente actividad, ¿no? Pero, a ver, bueno, en primer lugar, un agradecimiento a todos ustedes por venir, ¿no? Es un viernes en la tarde antes de un fin de semana largo, y creo que ha sido muy placentero verlos a todos acá. Y obviamente muchas gracias a Fabiola, a Mariana y a Gonzalo por sus comentarios. Creo que
hay muchas cosas, conversábamos con Roxana, hay muchas cosas que han comentado que nosotros mismos no habíamos sistematizado o integrado a la hora de compilar y editar los 5 trabajos, ¿no? 2 o 3 reflexiones en relación a lo que ha significado esta investigación. Una primera tiene que ver con lo que comentó Roxana al inicio y el rol que jugó la Fundación Moore al invitarnos a hacer este, comillas, proyecto de investigación que hoy día se ha convertido en esta compilación en un libro, ¿no? Y que tiene que ver con 2 grandes desafíos que enfrenta la investigación y la política de conservación de la diversidad biológica en la Amazonía. Una primera es lo que es evidente y ha sido traslucido en los comentarios, es la integración inteligente del análisis económico en las políticas de conservación. Esto es una verdad de perogrullo, pero integrar la economía con ciencias naturales y con geografía para poder tomar decisiones sensatas sobre el aprovechamiento de recursos naturales que sean compatibles con la conservación de stocks de capital natural, suena muy sencillo, pero enfrenta una serie de restricciones. La más fuerte que ha sido comentada es el tema de la información disponible de manera continua en el tiempo, de manera sistematizada y que pueda ser útil para hacer estos ejercicios. Ciertamente nosotros, si bien Roxana y yo somos economistas, hemos trabajado de manera muy estrecha con diferentes profesionales de otras disciplinas, no solo en geografía, sino en antropología, en historia y en ciencia política. Uno de los capítulos es un trabajo de análisis político institucional y hay otros capítulos que tienen una contribución muy fuerte de la geografía. Y lo segundo es un desafío que está subyacente en el libro, pero que sí creemos que está subyacente en el futuro cercano, inmediato, de las políticas de conservación, que es la incorporación del sector privado como socio estratégico de los esfuerzos de conservación. Y de alguna manera seleccionar los sectores transporte y energía, con esta aspiración de seleccionar estos grandes proyectos de inversión. Nosotros acuñamos lo que no le ha gustado a Gonzalo, los proyectos de infraestructura de gran escala, le dimos el acronimio del PIGE, intentaba no solamente discutir la necesaria construcción de un sistema de información para la toma de decisiones ex ante, para darle un sustento a la viabilidad de un PIGE, que no atente contra los ecosistemas, no solo contra las áreas protegidas, sino con el conjunto de los ecosistemas, sino también apuntaba a ver la viabilidad de incorporar al sector privado en una plataforma multiactoral que pueda tomar decisiones que garanticen la sostenibilidad de los ecosistemas. Ciertamente el sospechoso común es hidrocarburos, pero en los últimos años en el Perú era el tema de transporte y energía. Era el tema de los ejes IRSA, el eje IRSA Norte, el eje IRSA Centro, el eje IRSA Sur, y también el tema de los megaproyectos hidroenergéticos, del acuerdo energético con Brasil, que felizmente para algunos, lamentablemente para otros, se ha interrumpido. Y creo que en la coyuntura actual se abre el otro socio estratégico, que es el gran capital del monocultivo de gran escala, que si bien no está presente, digamos, como caso de estudio en este libro, ciertamente es el siguiente tomo en una línea de investigación que estamos nuevamente el Instituto de Estudios Peruanos IGRADE estudiando en la región Loreto, en particular alrededor de lo que significa la expansión de palma aceitera y los impactos que puede tener esto en la integridad o la sostenibilidad de los ecosistemas. Yo me quedaría aquí, no sé si Roxana quiere añadir algunos otros comentarios finales, creo que ya el tiempo nos está ganando. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los comentaristas y obviamente muchas gracias también a la Fundación Moore por el apoyo y la confianza que depositaron en nosotros. Muchas gracias y los invito, creo que los comentarios han sido muy provocadores para levantar el interés y la curiosidad. El libro se vende a precio de feria en la mesa atrás de esta sala. Muchas gracias.